¿Qué tal a todos y todas ustedes quienes se están preparando para la PAES Ciencias 20, 25, 26, 27, 28, 29 y más, si es que no cambian el temario de aquí en adelante? Hoy vamos a responder la pregunta número 60 de la PAES 2025 de invierno. ¿Ya? Invierno. Ya estas preguntas, el examen ya salió a la luz, ya está en el DEMRE, así que pueden revisarlo cuando quieran. Bien. Y vamos a revisar esta pregunta. Vamos a partir revisando la pregunta, respondiéndola de manera simple. Después vamos a ahondar un poco, ya de por qué, como para conocer y tener más herramientas ante preguntas de este tipo. Bien. Así, sin mucho más contenido, vamos a pasar a la pregunta. Una persona observa como un haz de láser viajando por el agua, ahí está el haz láser viajando por el agua, se refleja en la superficie de separación. Se refleja, ¿ya? Recuerda que la superficie de separación, eso que está entre el agua y el aire, se llama interfase, ¿ya? Esa es la superficie de separación. Y dice que se refleja en lugar de refractarse. Recordemos que refractar es cuando la onda cambia de medio, ¿ya? Es decir, la luz acá debiese salir, o sea, debiese llegar acá, una parte debiese salir y la otra debiese rebotar. Sin embargo, aquí nos dice que en lugar de refractarse, solo se refleja, ¿ya? Por lo que se pregunta si esto sucede para cualquier otra dirección de haz de luz incidente, ¿ya? ¿Qué es una dirección de haz de luz incidente? El haz de luz incidente es la que incide, en este caso, en la superficie de separación. Pero, ¿y la dirección? La dirección, imaginémosla como caminos rectos que seguir y que tienen su propio ángulo. Por ejemplo, está la dirección X, ¿sí?, que es la horizontal. Está la dirección Y, que es la vertical, que tiene 90 grados con la X. Pero además tenemos infinitas direcciones, que son caminos rectos que seguir. ¿Ya? Así. Infinitas direcciones, ¿sí? Entonces, la persona se pregunta si para cualquier otra dirección. Entonces una dirección podría ser esta. Se dan cuenta que respecto de la horizontal, como respecto de la X, este ángulo es menor que este otro. Por ejemplo, podríamos plantear otro ángulo, otra dirección. Este ángulo es menor que este de acá. Le podríamos plantear otra dirección e ir así, ¿ya? Entonces podríamos plantear distintas direcciones. Es lo que se pregunta la persona: ¿qué pasa si ponemos otras direcciones? ¿Ya? Por donde ahí tenemos al tiro una variable. Al respecto, ¿qué debería realizar esta persona para investigar este fenómeno? ¿Ya? Dice cambiar el agua por aceite conservando el ángulo de incidencia. Si yo conservo el ángulo de incidencia, es decir, este ángulo de acá lo conservo, o ese ángulo de acá lo conservo, si yo no cambio ninguno de esos dos ángulos, quiere decir que la dirección va a ser la misma, ¿ya? Que la dirección va a ser exactamente la misma. Yo no quiero eso. Aquí me están diciendo si para cualquier otra dirección sucede. Por ende, si para cualquier otra dirección sucede y yo hago esto de acá, fíjese cómo cambia el ángulo de incidencia. Este ángulo es mucho más grande que este otro. Así que ya no sirve, ¿sí? Porque yo necesito cambiar el ángulo de incidencia para cambiar la dirección. Así que, chao, mala, horrible. B. Verificar si el fenómeno ocurre modificando el ángulo de incidencia. Ojo acá, no nos dicen modificar el ángulo de incidencia, que es otra dirección. Así que eso está súper bien. Hasta ahora es la correcta. Esto quiere decir que la persona quiere probar si esto ocurre cuando vamos haciendo distintos ángulos de incidencia, cuando vamos cambiando el ángulo del haz de luz. Ya. Estupendo. La C dice verificar si este fenómeno se observa cuando el haz de luz viaja del aire al agua. Aquí quizás igual podríamos verificarlo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, en ningún momento se habla de la dirección del haz de luz. Por ende, si la persona quiere hacer una investigación de este fenómeno y quiere hacerlo respecto de cualquier otra dirección del haz de luz incidente, podría cambiar el medio, pero también tiene que cambiar la dirección. Y aquí en ningún momento se nos habla de la dirección. Por ende, es hasta ahora la menos acertada. Y la D, cambiar el punto de incidencia en la superficie. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Aquí nos están diciendo, y nos dicen además, conservando el ángulo de incidencia. Es decir, voy a mantener ese ángulo, pero voy a cambiar. En vez de que toque aquí, yo quiero que toque acá.
Mantenemos el ángulo, es el mismo ángulo, pero quiero que toque aquí y después que toque acá, y ver si eso genera algún cambio. Al tiro como que nos damos cuenta que hay algo raro ahí, como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces está malo. La persona quiere una dirección distinta, y si yo hago esto, mantengo el ángulo de incidencia, no estoy cambiando la dirección. Así que la única correcta es la B, ¿ya? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿sí? Y vamos a hablar de la reflexión total interna, ¿ya? Esto de acá va a ser mucho más trabajable si conocemos qué es la reflexión total interna. Es literalmente lo que dice el título, una reflexión total interna, ¿sí? Imaginemos estos 3 rayos de luz, el rosadito, el rojito y el verde, ¿sí? Ustedes al tiro podemos notar que los ángulos de incidencia con la interfase es distinto. Este ángulo es menor que este y este ángulo es menor que este otro. Eso se evidencia al tiro, ¿ya? Y podemos ver que para el ángulo rosado, o sea, para el haz de luz rosado, parte de la luz se va hacia el aire y otra parte rebota. Y eso es lo que debe ocurrir siempre. Con el verde pasa lo mismo, pero una parte se va y otra rebota. Nótese que cuando se van, este se va como más chueco, no con la dirección de acá. Eso es normal en la refracción, así que está súper bien. Pero cuando llegamos al rojo, toda la luz rebota y nada sale, no hay nada para allá, ¿sí? Todo rebotó, ¿ya? Esto se conoce como reflexión total interna, porque la reflexión es total y se queda dentro del medio interno, ¿ya? Puse acá. Cuando un haz de luz llega a una interfaz hay 2 opciones: o se refracta y refleja, o sufre la reflexión total interna. Esto que pasa aquí, ¿sí? Esto quiere decir que el haz de luz completo rebota, todo rebota. Aquí rebota una parte y la otra se va. Aquí rebota una parte y la otra se va. El haz de luz completo rebota, sin que parte de la luz se traspase al otro medio, ¿ya? Aquí se traspasó y aquí nada se va. Aquí todo rebota. Pero un haz de luz en un cierto medio, para un haz de luz en un cierto medio existe un ángulo tal que ocurre este fenómeno. Es decir, si se dan cuenta, aquí ocurrió para este ángulo, aquí ocurrió para este ángulo, pero para este no pasó para el otro lado. Es decir, este se conoce como ángulo crítico, ¿ya? Y este es el ángulo en este medio, en el agua, para este color de haz de luz, en el cual la luz rebota completamente, ¿ya? Este ángulo de incidencia cambia según el tipo de haz de luz y del medio por el cual viaja la luz, ¿ya? Es decir, si en vez de agua fuera un cristal, si en vez de un cristal fuera, no sé, otro medio cualquiera, ¿ya? Con distintas densidades y demás, va a cambiar. Por ejemplo, no sé, supongamos que esto ya no es agua, ahora es un prisma, ¿sí? Para el prisma quizás este ángulo va a ser mucho más chiquitito todavía, más chiquitito que el del agua. Y para, no sé, el diamante va a ser mucho más chiquitito todavía. Depende del medio, ¿ya? Esta reflexión total interna se puede aplicar en muchos factores. La fibra óptica, por ejemplo, lo utiliza. Los visores de los submarinos también utilizan la reflexión total interna. Los lectores de huellas digitales también utilizan la reflexión total interna y otras cosas más. O sea, la aplicabilidad en la tecnología es inmensa, ¿ya? Nosotros conociendo esto, conociendo la reflexión total interna, este ejercicio se hace mucho más difícil. Porque nos dicen, una persona observa como un haz de láser viajando por el agua se refleja en la superficie de separación con el aire en lugar de refractarse. Es decir, no se refracta, no pasa para allá. Si no pasa para allá, es reflexión total interna. ¿Y de qué depende eso? Del ángulo o de la dirección, ¿ya? Y dice, por lo que se pregunta si esto sucede para cualquier otra dirección de haz de luz. Ahora que sabes de reflexión total interna, sabes que no sucede para cualquier ángulo, ¿sí? Y hay una forma de comprobarlo. Empiezas a jugar con la luz y con distintos ángulos. Si tú conservas el ángulo de incidencia, va a ocurrir de nuevo esto, ¿sí? Si tú si tú conservas el ángulo de incidencia
Si tú cambias de medio, el ángulo va a tener que variar para que suceda de nuevo, y es un experimento completamente distinto a lo que está viendo la persona, ¿ya? Cambiar agua por aceite, además, recuerda que depende del medio con qué ángulo ocurre. Entonces ya no estás viendo, tienes dos variables, la dirección, el agua y todo eso para ver si ocurre. Es más difícil el experimento. Y cambiar el punto de incidencia de nuevo no es algo útil, porque tú tienes que ver que vaya a otra dirección. Si tú cambias el punto de incidencia, va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Chicos, eso es todo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por verme. Saludos. Cuídense mucho. Estudien.